Buenas tardes a todos. Tengo 3 problemas básicos. Primero, que me toca exponer después de Adela y ya está difícil alcanzar el nivel, pero los otros 2 problemas son compartidos. El primero es que yo me imagino que están cansados igual que yo, ¿verdad que sí? Si han sido 2 días, es bastante, y ya la última, me imagino que muchos estarán pensando en el cóctel o en la casa. Y el tercer problema que se me junta es que lo que me toca hablar ahora es un tema un poco más pesado y aburrido, lamento informarles. Pero vamos a tratar de hacerlo un poco más entretenido, metí algunas cosas que no me pidieron, con las disculpas de doña Vera, pero también para poder ubicarnos y tratar de que no sea un tema tan pesado y ver lo que estamos haciendo. Quería pedirles que por favor me levanten la mano aquellos que sean integrantes de comisiones de valores, unidades técnicas de ética, qué cosa de estas, para saber cuántos hay. La gran mayoría. Bueno, a todos ellos lamento informarles también que mucho de lo que van a ver ya se lo saben. Y si no se lo saben, deberían saberlo. ¿De acuerdo? La agenda consiste en varios puntos. Vamos a ver un repaso de algunos puntos claves de las cosas que ya dijimos, eso es muy rápido. Vamos a ver cómo está Costa Rica, yo creo que todo el mundo sabe cómo está Costa Rica, pero vamos a ver algunos ejemplos claros. Gestión ética, que eso es lo que sí me pidieron que viera. Y finalmente ver si esto sirve para algo o no. ¿De acuerdo? Vamos a empezar haciendo un repaso de lo que ética no es. No es muchas cosas, pero sí pongo ahí 3 ejemplos. No es normativa sancionatoria o disciplinaria, yo creo que eso ya quedó clarísimo con lo que nos han expuesto antes. No es un dedo acusatorio, me gusta la expresión que nos decía doña Adela del tema de la moralina. Pongo al crítico de Ratatouille, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que su trabajo era andar diciendo todo lo que los demás hacían mal. Y finalmente no se trata de ser perfecto. Ser una persona ética no quiere decir que nunca se equivoca, que todo lo hace bien, sino que es, bueno, vamos a ver lo que sí es. La ética sí tiene que ver con este otro tipo de cosas, forjar el carácter, ¿sí? Tanto de las personas como de las organizaciones, que es el tema que nos convoca, es una aspiración a la excelencia, ¿sí? Y también implica pensar antes de hacer cosas, que no está mal pensar después de que uno hace algo, pero lo ideal es pensarlo antes de hacer, y que tiene que ver con una plenitud en lo humano, en lo ciudadano y lo laboral. Y ahí pongo a Remy, que es el personaje también de esta película, que también cometía errores, pero vamos a ver después algunos ejemplos de una rata, digo yo, que también tienen que ver con esto. Estoy tratando de hacerlo un poquito más animado, pues, dibujos animados, más animado. Primero, ¿cómo está Costa Rica? A mí me hace mucha gracia cuando uno ve, tranquilos los del MOP, que no voy a hablar de carreteras, ¿verdad? Pero me hace mucha gracia ver cuando hay un cartel que dice carretera en mal estado, que uno dice cómo asignarán a cuál le ponen y a cuál no le ponen ese cartel. Pero no vengo a hablar de infraestructura, sino vengo a hablar de nosotros, de las personas. Y quiero que veamos algunos ejemplos, ya algunos los han visto estas fotos, a mí me encanta ponerlas porque es nuestra realidad del día a día. Primero veamos el tema como ciudadanos, antes de entrar a la parte del trabajo. ¿Han visto alguna escena así alguna vez? Me imagino, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, que es extraño que tenemos señales verticales, tenemos señales horizontales, ¿para qué hace falta poner conos delante de los espacios? ¿Sí? Yo sé que todos ustedes saben que de todas maneras hay personas que se van a aparcar ahí, indiferentemente de los conos, indiferentemente que llegue el oficial de seguridad a decirles que no tienen que hacerlo, solo se van a mover cuando vean venir la grúa, más o menos. ¿Sí? ¿Qué tan a menudo vemos esto? Otro ejemplo, este me gusta más porque es más sutil. Sí, lógicamente el acomodador se equivocó, puso el jugo donde no correspondía. Sí, alguien le dio sed. ¿Sí? Este ejemplo, yo sé que todos están cansados de esta foto, ya estamos cansados de ver la foto, pero a mí me preocupa no tanto este señor, sino todos los demás. No sé si se ve, ¿verdad? Pero eso es de los comentarios que se veían en Facebook, ¿verdad? Y en otras redes sociales, que primero el juicio mediático y no mediático, el juicio en red social, que ya se ha hablado de esto, o sea, el señor ya lo ahorcaron, lo mataron, si me lo encuentro solo lo mato, que, o sea, uno entiende que genera ciertas cosas, pero hasta qué nivel
estamos expresando cosas que son preocupantes sobre lo que tenemos dentro. Y lo peor no fue solo el ataque contra él, sino que después el ataque se volcó contra la pobre muchacha. ¿Sí? Sí, que ¿por qué no denuncia? Que es que incluso, si los pueden ver, al final dice, seguro si no denunció es porque le gusta. Entonces al final terminamos replicando el mismo modelo que estamos criticando. Esta es nuestra sociedad. Esto lo pongo porque es uno de los casos más recientes, pero cualquier tema que salga, el tipo de comentarios es así de fuerte. Yo digo que por dicha esas discusiones no son en vivo porque serían mucho más complejas. La dimensión como trabajadores, esta foto ya una vez una persona me identificó dónde era y le dio mucha pena porque trabaja ahí. Pero bueno, es una ventanilla, una institución pública, hay gente esperando, como pueden ver en el reflejo. Vamos a ver si lo logro. Aquí en el reflejo hay gente esperando que sea atendida, pero la persona no ha terminado de jugar solitario, entonces tienen que darle tiempo. Sí, yo no sé si les ha pasado. Tal vez no jugando solitario, pero está usted esperando a que lo atiendan mientras la otra persona no sabe usted qué está haciendo. Yo he visto mientras terminan de hacerse las uñas, mientras está hablando con el hijo, de todo eso lo hemos visto. Y me imagino que en España también, porque la está diciendo que sí. Es una realidad lamentable que tenemos. Esto es otra institución pública. Todas estas fotos las tomé yo. Sí. Y estamos asumiendo que son las personas usuarias las que se lo llevan, ¿verdad? Porque los que tienen la llave son los que trabajan ahí. No sabremos qué fue lo que pasó después. Todo esto es como para decir cómo andamos. Esta foto a mí me gusta mucho porque se puede ver el orden. Si están todas las motos muy bien acomodadas, en fila. Y el azul contrasta muy bien con el amarillo de la línea, el hidrante, todo muy bien. ¿Está bien? Puede ser que haya alguna razón justificada para que eso hubiera pasado, pero el ciudadano común no lo sabe. Si yo paso y veo todas esas motocicletas ahí, digo, bueno, si ellos son los que están para cumplir la ley, de ahí para abajo puede pasar de todo. Y lo que sigue es de hoy, digo, ¿se ven? ¿Ya se reconocieron? ¿Leyeron la extra? Primero, déjenme decir, si no sabían, todos ustedes son abogados, para empezar. Eso es un congreso de abogados. Segundo, que como este es un congreso de abogados que están viendo los temas éticos de los abogados, ¿cómo es posible que no conozcan esta situación que pasó con una notaria que yo no la sé, de todas maneras? ¿Sí? Entonces uno piensa, la o el periodista que cubrió esto, hay dos opciones. O es mediocre, quiere decir que vino y nunca supo lo que vino, o que hay una mala intención. Y yo no sé qué es peor. ¿Sí? ¿Qué hace más daño? ¿Una persona que no hace su trabajo en serio o hace su trabajo con una mala intención? ¿Sí? Vean la extra, ahí está. Y titulares, ¿verdad? Que estos son de todos los días, ya en la mañana nos pasaron unos, para ver, esto es lo más notorio, los casos grandes, pero sabemos que también hay cosas más pequeñas. La UCR estuvo haciendo algunas encuestas de corrupción en el sector público, la última, por lo menos que yo tuve noticias de 2011, y le preguntaban al ciudadano común si conocía algún caso de corrupción. ¿Sí? No si lo conocía desde afuera, sino la pregunta directa es, durante el último año, ¿usted le ha pagado algún soborno a algún funcionario público? ¿Sí? Para que le den la licencia, para que no le hagan un parte, para que le adelanten una cita, todo ese tipo de cosas, y el 10.8% de las personas dijo que sí, en el último año. ¿Sí? Eso significa que si aquí hay 400 personas, durante el último año 41 de ustedes pagaron por algo de eso. ¿Sí? Eso implica un movimiento de 11.000 millones de colones al año. Eso es al 2011 y sería un poquito más. Ven la cantidad de dinero que se mueve y estamos hablando de la caja chica. ¿Por qué? Porque estoy hablando del ciudadano común que paga para que alguien lo atienda. ¿Sí? Para que se mueva su caso. No estoy hablando de narcotráfico, no estoy hablando de crimen organizado, no estoy hablando de transnacional, estoy hablando del ciudadano común. Así está Costa Rica. Normalmente uno expresa esto, ¿no? Si es que alguien tiene que hacer algo, hay que cambiar esta situación, ¿sí o no? Y pongo el alguien entre comillas, porque es muy normal decir alguien tiene que hacer algo y me avisa cuando lo hace, porque yo estoy muy cómodo, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer porque yo no puedo cambiar el mundo, alguien más lo tiene que hacer. Lo bueno es que si ustedes están aquí, hasta cierto punto quiere decir que no están diciendo que sea alguien más, sino que están tomando hasta cierto punto la responsabilidad de hacerlo directamente. Ahora, claro, hablar de ética no es nada nuevo, ya nos hablaron de temas
de la ética desde sus orígenes. Claro, yo me siento intimidado porque tengo aquí personas que saben de ética muchísimo más que yo, pero de todas maneras, lo que quiero decir es que la ética no es nuevo, ¿sí? Aristóteles ya nos hablaba, por ejemplo, de la ética aplicada a las artes, y así como un músico le toca hacer buena música, a nosotros nos toca hacer bien nuestra vida, ¿de acuerdo? Ahora, actualmente, desde los 70 acá, hay montones de movimientos o modelos o formas de hacer ética en las organizaciones. La ética de los negocios, ya nos dijo de él, a partir de los 70, su hija, la responsabilidad social, después vinieron modelos de administración por valores o dirección por valores. Ahora hablamos de transparencia, hablamos de gobierno abierto, hablamos de buen gobierno, hablamos de gestión ética en términos generales. Las preguntas son, primero, ¿eso es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Hay que hacer de todo? ¿Hay que hacer una parte? Ya ustedes estuvieron en algunas conferencias que nos hablaban de modelos específicos. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, y algunos son complementarios, quiero decir, podemos aplicar distintos, pero siempre y cuando haya una coordinación, ¿verdad? Porque de pronto hemos visto en organizaciones que no, tenemos un programa de transparencia y tenemos otro de buen gobierno dirigido por personas diferentes que no se conocen y no trabajan juntas. Y entonces al final, ¿qué pasa? ¿Sí? Articular el trabajo. Don Hernán nos decía ayer, ¿verdad?, que estaban cumpliendo desde 1987, empezaron este tema acá en Costa Rica. Y vean qué curioso, esto es del decreto ejecutivo que funda la Comisión Nacional de Valores, que empezó aquí en el Colegio de Abogados. Decía que se habían dado cuenta de que había actualmente, ¿verdad?, una crisis de valores en nuestra sociedad. 1987, no es nada nuevo, incluso es más viejo el 87. Y la idea era combatir la corrupción, solventar ese problema, y como ya han pasado, ¿cuántos? Casi 30 años, ya el problema está resuelto. Bueno, no está resuelto. Seguimos teniendo problemas, pero por lo menos ha habido un trabajo. Contarles qué es lo que ha hecho la Comisión de Valores, o cuál ha sido el panorama resumido, ¿verdad?, de algunos puntos claves. Primero, lo que decíamos, empezó esto en 1987, una muy buena intención, una idea de que había que promover la ética en colegios profesionales, en el sector público, con la ciudadanía. Recordarle a las personas que era importante poner en práctica valores, pensar en qué hacían. 1987, y con eso nace el Plan Nacional de Rescate de Valores, ayer lo mencionaron, que yo puse ahí lineamientos versión 1, que no son lineamientos, pero digamos que fue la primera guía del trabajo que hizo la comisión durante sus primeros años. Empezaron a hacerse comisiones a nivel de instituciones, primero un poco incipiente, pero después se formalizó. Ya para el 94 se creó el sistema. ¿Qué estamos hablando? No solo de una comisión central, sino que en las instituciones públicas, principalmente del gobierno central, se crearan comisiones que se dedicaran a este tema de los valores. 1994. Lo curioso es que hoy todavía hay instituciones públicas del sector central que no han creado sus comisiones de valores. Yo creo que todavía están organizándose para ver cómo lo van a hacer. De todas maneras, también se invitó a otros poderes, a las autónomas, a los colegios, para que se integraran, y sí ha habido bastantes organizaciones que se han vinculado al sistema. Algunas entran, otras salen, pero ahí está. Ya para el 2001 hay una nueva versión, y ahí pongo lineamientos 12, una nueva guía de cómo trabajar. Ahí ya empezamos a hablar de hacer diagnósticos. Vean qué curioso. Diagnósticos de cómo anda la situación en la organización, qué indicadores tenemos de que si estamos bien, estamos mal, y se empezó con el tema de construir códigos de ética para las organizaciones públicas. Vamos a dar un brinco al 2014, que fue ya la tercera versión de lineamientos, que ahora sí se llaman lineamientos, que es la que nos rige actualmente. O sea, ¿cuál es la guía que emite la Comisión Nacional para que sigan las organizaciones que la integran, para que gestionen éticamente sus organizaciones? Del 2001 al 2014 no es que no hubo cambios, se fueron plasmando poco a poco, pero aquí se recogió en un solo documento. Y durante esos años pasaron un montón de cosas, ¿sí? Se acordarán, vamos a ver si lo vemos ahí. Ley General de Control Interno en 2002, se crea la Procuraduría de la Ética, que nos hablaron ahora. Tenemos la Ley contra la Corrupción en 2004, las directrices sobre corrupción de la Contraloría, el 2006 los principios éticos de los funcionarios del Estado, y el 2008 auditorías de la ética. O sea, no sé si lo notan, que antes del 87 al 2000 el tema estaba, nosotros estábamos en eso, pero no tanto, y de pronto del 2000 para acá
el tema como que estalló. Hay que preocuparse por el tema ético. No es que no hubiera preocupación, pero el país sí tomó como una idea de hay que darle más énfasis al tema. Entonces, muchos de los nuevos lineamientos recoge estos cambios radicales que hubo durante esos años. ¿Cómo es el sistema? Bueno, ustedes saben que hay una dirección ejecutiva que es, en resumen, Doña Vera. Todo el mundo la conoce. Si uno habla de la Comisión de Valores, es Doña Vera. ¿Cuántas plazas tiene la Doña Vera? ¿Sí? Como ella no puede hacer todo el trabajo solo, aunque lo intenta, tiene el sistema, que son las organizaciones que ya vi que la gran mayoría de ustedes representan. ¿Qué estamos hablando? Que cada organización de este país tenga una comisión que se encargue de velar por el tema ético. Y en algunos lugares tenemos la suerte de tener subcomisiones. ¿Qué es eso? Cuando usted está descentralizado, tiene oficinas en Limón, que haya gente en Limón que se haga cargo del tema. O unidades técnicas, que también es una maravilla. Personas a tiempo completo dedicados al tema ético en una organización. Yo no sé qué tan extendido estará eso en el mundo, pero por lo menos en Costa Rica está en pocas, pero ya es un modelo que está creciendo. Esos son los que son. Actualmente, según la última lista, si alguien falta, me avisa al final para agregarlo, o si alguien ya se salió para quitarlo. Esas son las organizaciones que están actualmente en el sistema nacional. Son bastantes, ¿eh? Las que están en rojo son las que tienen, además de la comisión, una unidad técnica, o sea, personal de tiempo completo dedicado a el tema de la ética y los valores. Ahora sí, aclaremos, ya vimos que hay muchos modelos de gestión ética, vamos a hablar del propio, ¿sí? De qué es lo que ha hecho o lo que está promoviendo actualmente la Comisión de Valores. Esta es la parte que les decía que es un poquito más aburrida, pero después vamos a entrarle. Primero, entendamos que con la gestión ética estamos hablando de personas, no de edificios, ¿cierto? ¿Sí? Cuando uno dice gestión ética no está hablando de procesos, estoy hablando de gente. Por eso ahí dice dirección del talento humano, llámenlo como quieran, los recursos humanos, que a muchos no nos gusta el tema de que la persona es un recurso, pero estamos hablando de cómo tratar a las personas a lo interno de la organización. Estamos hablando de que la organización pueda cumplir sus fines, lógicamente tiene que alcanzar el fin por el cual fue creada la organización, pero sin pasarle por encima a los que están adentro, ¿sí? Y a los usuarios, usuarias, clientes, como quieran llamarlo. Y también busca una coherencia. Si usted va a traer una organización que tiene X valores o promueve X valores, usted tiene que estar de acuerdo con ellos. Yo siempre lo hago en broma, pero cuando una organización tiene unos valores y me siento con las personas a ver, bueno, ¿cuáles son los valores suyos? Bueno, por ejemplo, la honradez. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si usted quiere trabajar aquí, tiene que ser una persona honrada. Si no le gusta ser honrado, búsquese una organización donde se le permita no serlo, ¿sí? Que normalmente la gente se ríe porque suena un poco ilógico, pero pasa, ¿sí o no? Entonces la idea es, estos valores que tiene esta organización y los valores generales de la administración pública, en este caso, yo estoy de acuerdo en representarlos en mi vida y llevarlos a cabo. Este es el proceso que actualmente estamos llevando. Voy a hablar rápidamente de estos pasos. Lo primero es el posicionamiento, que estamos hablando, por eso pregunté quiénes eran de comisiones, es quién se va a encargar de este tema. La ley de control interno dice que el principal jerarca de la ética en las organizaciones, el principal encargado es el jerarca, lo dije mal, pero ustedes me entendieron, ya a esta altura, el jerarca. Pero si van a preguntarle al jerarca sobre la ética organizacional, posiblemente no esté muy enterado. Entonces, las comisiones es un órgano auxiliar o de colaboración para dirigir el proceso. ¿A quién le pregunto? ¿Quién se encarga? Ahora, yo no sé si les ha pasado a todos o a la mayoría, ahora usted está en la comisión de valores. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? La primera idea es que celebro el 15 de septiembre o qué hago. Entonces estamos hablando de que las personas que van a integrar las comisiones tienen que tener formación en el tema. Este congreso ha sido maravilloso, hemos visto diferentes ponencias, presentaciones. ¿Qué se trata? Que cuando usted le digan ética ya por lo menos tenga idea de qué le están hablando. ¿Sí? Que tenga una idea que tiene que ver eso con su vida y que tiene con la organización. Aparte de esa formación que tiene que tener la persona, ya sea en una comisión o una unidad, en los dos casos, también tiene que tener una estructura de trabajo que lógicamente va alineada con lo que tiene la organización. ¿Sí? No es como un ente aparte, fiscalizador externo, sino que son parte de la organización. Tiene que tener también un plan de trabajo, que el plan de trabajo normalmente implica lo que sigue. Actualmente los lineamientos dicen que las comisiones tienen que tener representantes de todas estas áreas. Cada quien haga el checklist, si lo tienen o no. El jerarca, un representante, porque es el principal responsable de la ética. Tiene que haber
un representante por lo menos de la parte de administración y finanzas, de recursos humanos, de la parte de capacitación, de control interno, de planificación, de informática, de comunicación y otras áreas estratégicas dependiendo de la organización. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces pasa que crean una comisión de un grupo, qué sé yo, de la gente de recursos humanos, hagan la comisión. O la gente que está en planificación, hagan la comisión. Pero cuando de pronto se dan cuenta que no es un tema solo de ellos, sino de todos, tienen que estar pidiendo permisos, tienen que estar pidiendo colaboración. En cambio, si ya los tienen adentro, o sea, si estamos hablando de que gestionar éticamente una organización, estamos diciendo cómo vamos a contratar al personal, cómo lo vamos a formar, pues lo más lógico es que una persona de ese departamento ya esté trabajando directamente con nosotros. Si estamos hablando que la ética tiene que ver cómo vamos a planificar nuestro trabajo a largo plazo, tiene lógicamente que haber una persona del área de planificación con nosotros para poder articular el trabajo, ¿se entiende? ¿Sí? Y lógicamente está abierto ahí a otras unidades porque todas son diferentes y cada una tiene sus particularidades. Viene esta parte que es muy curiosa, que es lo que llamamos, o lo que llaman, por ejemplo, han visto en control interno en auditorías de la ética, es definir el marco ético, que queda un poco ambiguo cuando le dicen a uno. Eso. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Primero, diagnostique cómo está la organización. No existe un termómetro que usted le mete a una persona para ver cómo anda de ética, por lo menos no me lo han dicho. Entonces lo que estamos midiendo son cosas indirectas, ¿sí? Lo que medimos son cosas indirectas. Hay una metodología de diagnóstico de oportunidad y hay otras cosas que podemos ver. Por ejemplo, si hay partido de la CL y la mitad de la organización se incapacita, uno podría decir que ese es un indicador interesante, ¿se entiende? ¿Sí? No podemos ver la ética directamente, pero sí podemos ver las actuaciones de las personas. ¿Cuántas denuncias tenemos en Contraloría de Servicios? Y ojo, que no es para andar persiguiendo, en el tema de la ética no es andar persiguiendo, es para poder llevar el control de si vamos mejorando o si vamos empeorando, ¿sí? ¿Cuántas personas logran superar periodo de prueba? En fin, no voy a entrar en detalles, pero la idea es diagnosticar, tener algunos indicadores de cómo anda la cosa, ¿para qué? Para poder compararnos a lo largo del tiempo si hemos mejorado o no. Y viene la parte de la definición, que se trata de tener el código de ética, llamábamos mucho antes, pero hemos tenido un problema con la palabra código de ética, ¿sí? Como hay código penal, código civil, código de familia, les metieron artículos y les metieron sanciones. En muchos lugares pasó eso y se desvirtuó. Entonces el tema de llamarle actualmente manuales de valores es como diferenciar lo que la persona no diga inmediatamente, es un código, ya sé cómo es, sino que diga, explíqueme qué es eso. No está mal si se llaman códigos de ética, pero sí hay que entender que no es la normativa disciplinaria de la organización, que esa es la confusión que se da en muchos casos. Ya tenemos normativa disciplinaria, ¿sí? Muchas veces se replica en el código y hasta a veces se contradice, que eso es complicadísimo. En la ética estamos hablando, en el manual de valores o en el código de ética, de la parte preventiva, de la parte de formación, de qué es lo que vamos a hacer con las personas. Y esos valores que vamos a identificar o que vamos a tener en el manual o el código son valores que nos van a permitir tanto cumplir el fin de la organización, nos van a permitir devolver algo a la ciudadanía, que normalmente no, siempre en la organización pública es lo mismo, o sea, el fin de una organización pública es un fin social, pero en la empresa privada no está de más recordarle que también tiene que velar por la sociedad en la que está inmerso y finalmente la parte humana, o sea, tanto las personas que atendemos como nosotros, rescatar la humanidad de esas personas. Aparte del manual, también estamos promoviendo que se hagan políticas éticas. Suena extraño, pero ¿qué quiere decir? Un plan a largo plazo. Pongo un ejemplo del Poder Judicial, que es donde estoy trabajando actualmente. Cuando nosotros vimos los diagnósticos, tanto el que hicimos para esto como otros, nos dimos cuenta que teníamos gente hacinada. Sí, oficinas, qué sé yo, en Liberia, muy pequeñitas, con mucha gente sintiendo un calor grande. ¿Es un problema ético? Sí, claro. ¿Cómo estamos tratando a las personas que trabajan a lo interno? En la política lo que dice es cómo vamos a solucionar este problema en el largo plazo, cómo vamos a solucionar los problemas del retraso, cómo vamos a solucionar los problemas de la atención. Todo lo que detectamos como problemas lo ponemos de una manera que lo podamos solucionar en el largo plazo. ¿Por qué en el largo plazo? Porque no es cierto que esto se transforme de un día para otro, ni de un año para otro. Estamos hablando de un cambio de cultura, ¿sí o no? Así que la idea de la política es tener un plan a largo plazo que nos permita alimentar nuestros planes estratégicos, que nos permita alimentar nuestros planes operativos y así, granito a granito, ir cambiando la cultura e ir midiendo a cada paso lo que vamos viendo. Yo sé que les quedarán muchas dudas porque no estamos viendo el detalle, pero
los que van a las sesiones del sistema, ahí podemos ver con más detalle, o si no, después lo hacemos. Aparte del marco, bueno, esto ya les decía, el tema de que los valores nos ayuden en esos tres ejes, esas tres áreas, tanto la parte de la organización, de la sociedad y de las personas. Una diferenciación que creo necesaria, ya nos lo dijo don Diego Víquez, lo vieron ustedes, que no es exactamente lo mismo un código deontológico que un manual de valores o un código ético, porque aquí sí hay mucha confusión. Ya estuvo la mesa de colegios profesionales. Los códigos de los colegios profesionales son códigos deontológicos, ¿sí? Ahí empezó el problema, que empezamos a imitar la estructura de los códigos deontológicos en los códigos éticos organizacionales, y son cosas distintas. Los códigos deontológicos son del gremio, se orientan al deber ser, si son las reglas de juego que aceptan las personas que se dedican a esa profesión, y incluye sanciones en nuestro país. ¿Por qué? Porque se le delegó a los colegios profesionales la labor de fiscalizar el buen ejercicio profesional. En el caso de los manuales, estamos promoviendo que sea un acuerdo de los trabajadores, y eso es importante. No es que la junta directiva, no es que un consultor muy importante dijo, no, mire, el código tiene que ser este porque me gusta. Lógicamente puede haber un consultor, lógicamente va a participar la junta directiva, pero tiene que participar también la gente que trabaja ahí. Sí, que se le tome en cuenta la participación de las personas. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para cumplir los fines de la organización? ¿Qué necesitamos nosotros para ser mejores personas? En la medida en que esto sea una construcción colectiva, es mucho más fácil que después la gente le haga caso, es mucho más fácil que la gente se sienta comprometida porque son parte de él, ¿sí o no? Se puede hacer lo otro, claro, hágale caso a esto, pero el trabajo es mucho más difícil porque no es algo donde la gente se sienta partícipe, ¿de acuerdo? Y son, como decíamos, instrumentos orientadores. Esto voy a pasarlo rápido porque son algunos ejemplos de cómo hemos hecho para identificar los valores, identificar las conductas. Aquí sí me quedo, que normalmente cuando nos quedamos en el valor, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de la organización? Que a veces aparecen cosas que no son valores, pero digamos que aparecen cosas que no son valores y usted le pregunta, bueno, aquí un valor no es responsabilidad, y para usted ¿eso qué quiere decir? Y usted le pregunta a 5 trabajadores, significan cosas diferentes. Entonces estamos tratando también de que se construya a lo interno de la organización qué quiere decir ese valor para nosotros trabajar aquí, y también transformarlo en conductas que las personas puedan entender. Entonces cuando yo llego a tiempo estoy siendo responsable, sí, parece mentira, pero a veces hay que recordar cómo se plasma ese valor en ejemplos prácticos. En algunos lugares llaman conductas derivadas, en otros acciones congruentes. Lo que me interesa o lo que nos interesa es que al hablar de valores la persona pueda sentirlo, verlo operativo en cosas que ellos hagan en su día a día. También tenemos la parte de la comunicación e información, que esto es decirle a la gente cuáles son los valores, para qué sirven, cuál es la ética de la organización, qué tipo de personas buscamos acá, que esto ya lo empezamos a hacer desde mucho antes, pero aquí le hacemos más énfasis. ¿De qué estamos hablando? Que tiene que ser una comunicación bilateral, o sea, que tengo que tener la posibilidad de que me retroalimenten de qué es lo que estamos diciendo, que tienen que ser actualizada y permanente, porque muchas veces hay un cartel que dice nuestros valores son tal, tal y tal, y está ahí pegado desde 1984, y no, sí, hay que hacer estrategias que vayan variando, que vayan llamando la atención de las personas. Tienen que ser acordes con las características de la población, ¿sí? Que el lenguaje se ajuste a lo que las personas necesitan, lo que las personas entiendan. De pronto usamos un lenguaje muy técnico, tenemos personal que terminó la secundaria o menos y no te entendió nada, ¿sí? O al revés, personas que también pasa que necesitan que les hablen en cierto nivel para sentir que le están hablando a ellos. Entonces hay que adaptar el lenguaje también a las poblaciones que tengamos. Hay que hacer un uso adecuado de los medios disponibles, porque yo sé que muchas veces uno dice, voy a mandar un correo electrónico para que todo el mundo lo vea. ¿Cuánta gente lo vio? Posiblemente nadie, ¿sí? Entonces hay que ver cuáles medios disponemos, si los medios los ve la gente, ¿sí? Y aparte de eso, si no los hay, crearlos. Nosotros hicimos una experiencia en el Poder Judicial, me acuerdo, donde lanzamos un correo que las personas que lo respondieran les regalábamos algo. Y casi nadie respondió. O sea, de 10,000, yo no me acuerdo el dato, pero 10,000 personas no llegaron a 20 las que nos respondieron el correo. Y eso nos dimos cuenta, mire, la gente no lo ve. En el momento que ven que es un correo de ética, de valores, no lo ven, porque hay otras cosas más importantes. Entonces, ¿cómo utilizo los medios para llegar a las personas?
Que sea de lo racional a lo emocional. ¿Qué quiero decir? Que ya la construcción de los valores, la identificación es un proceso, pues lógicamente muy racional, pero tiene que vincular también la parte emotiva. Diego nos habló de un corazón sintiente, ¿no? Que sea una vinculación también de lo emotivo, como yo percibo estos valores y sentir que son propios, que también son parte mía. Y el tema de la formación también, permanente, gradual y variada. En muchos lugares no hay formación del todo. En otros le meten el tema en el curso de inducción. Sí, en el curso de inducción, que son 20 minutos, hay 2 minutos donde le dicen a usted, y los valores son estos. ¿Sí? No. Lógicamente la idea es que durante el proceso de formación de inducción usted le diga, miren, es que aquí creemos en esta forma de ser, esta ética, esos son los valores, y la persona en teoría ya debería conocerlos de previo. Sí, el momento en que yo entro en una organización, yo debería saber esa organización qué es lo que busca, qué tipo de personas necesita, y si yo soy, pues estoy de acuerdo con lo que esa organización hace. Pero tiene que haber inducción y tiene que haber capacitación permanente. Yo digo que esto tiene que ser como con fecha de vencimiento. Han llevado, me imagino, estos cursos de primeros auxilios. Sí, los cursos de primeros auxilios a usted se le vencen a los 2 años y tiene que volverlo a llevar. Si no, usted pierde la certificación. Aquí debería ser algo similar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar recordando constantemente esto. Ocupamos tener reforzamientos. Si no se puede capacitación, por lo menos campañas de comunicación que nos lo están recordando. Y ahorita les enseño cómo funciona eso. Temas de muestras de cómo hacer diagnósticos, nuevamente no voy a entrar en eso porque se nos hace muy pesado. La parte de alineamiento, estamos hablando de esa política ética, de esos problemas que encontramos, cómo los vamos a solucionar. Así de simple, ¿qué vamos a hacer para mejorar a largo plazo? Ahora, hago especial énfasis en el tema de recursos humanos porque es un tema relevante. ¿Cómo vamos a hacer para que las personas que quieran trabajar acá, desde que pongo el anuncio en el periódico, en la pizarra del supermercado, no sé, cada uno tiene sus maneras de publicitar, la persona sepa, nosotros buscamos gente así? Entonces debería ser un ideal. Además, que cuando yo recluto, cuando yo selecciono a las personas, que sean las personas más afines a la organización, a los valores que nosotros tenemos, y después de eso formar, incentivar en las medidas de las posibilidades. Yo sé que en el sector público el tema de incentivos es muy importante y no es, es muy complicado. Y finalmente el tema de evaluación de desempeño, aquí con el cuidado de entender nuevamente que evaluación de desempeño no se trata de echar a la gente, sino de ver qué necesidades de mejora tenemos, ¿sí? Que al final de cuentas muchas veces es un ejercicio que se hace una vez al año y no pasa nada, pero en el mundo ideal se trata de ver qué necesita la persona para mejorar y que la misma organización le ayude a hacerlo. ¿Okay? Eso es un modelo para ver el tema de valores como competencias, para ver digamos, cómo vincularlo en los perfiles, o sea, pero va más o menos de lo mismo que hemos hablado. ¿Cómo transformo ser responsable en conductas? ¿Cómo transformo el ser una persona íntegra, cualquier valor que tengamos, en una conducta que yo pueda observar en mis personas trabajadoras? Y finalmente viene la evaluación de lo que hemos montado en el sistema, en el proceso de gestión ética, de ver qué hemos hecho mal, si hemos mejorado, si no hemos mejorado. Si después de muchos años de trabajo, resulta que ahora cuando hay partido de la CL no se va la mitad de la población, sino el 70%, algo hicimos mal. O sea, hay que estar midiendo y corregir deficiencias. A esto se le suma actualmente el tema de auditorías de la ética. Aquí tenemos gente de la Contraloría que se está evaluando, digamos, estos procesos, que también es complicado ver qué tanto se está cumpliendo o no. Si alguna de las organizaciones donde ustedes están se han hecho auditorías de la ética y salieron bien, los están engañando. ¿Por qué? Porque en la auditoría de la ética a usted le preguntan cosas desde muy básicas, que si tiene una comisión, que si tiene un código, que ahí todo el mundo muy bien. Pero cuando dice la ética es parte integral de la forma en que se toman decisiones en la organización, ahí se empieza a complicar la cosa, ¿sí o no? ¿Sí? Es una organización muy madura la que logra, por decirlo de alguna manera, obtener una muy buena nota. De todas maneras, hay auditorías, yo las he visto, donde salen con muy buena nota. ¿Sí? También es un ejercicio ético tener conciencia de lo que está pasando. Que igual, como les he dicho muchas veces a los compañeros de la Contraloría, hay que hacer adecuaciones a las guías, que me dieron la buena noticia que se están haciendo, que están haciendo revisiones, y eso me parece maravilloso. Algunos retos futuros, pensando en el sistema, pensando en la comisión, es el compromiso del gobierno o los gobiernos sucesivos. Como les decimos, de 1987 a hoy sigue la comisión funcionando con una plaza. Presupuesto asignado, 0.
¿sí? El presupuesto con el que funciona la comisión es el aporte que dan las demás organizaciones del Estado. Hay que hacer una actualización del marco legal, seguimos trabajando por un decreto, ¿sí? Y está la aspiración de que algún día pueda ser una ley que le dé sustento a la labor de la comisión. Hay que hacer más sinergias, más trabajo colaborativo. Hay muchas organizaciones que están por fuera que quisiéramos que estén adentro trabajando con nosotros. El tema de las unidades técnicas, hasta donde se pueda, ¿verdad? Que haya gente que trabaje tiempo completo este tema. Y que la educación moral, el crecimiento humano sea parte de los procesos de formación que tienen las organizaciones. Para ir cerrando, ¿y sirve o no sirve? Si todo esto que hemos hablado sirve para algo o no sirve para algo. No sé, no. Es complicado, ¿por qué? Porque los resultados de esto que estamos planteando no suceden de un año para otro. Si usted hace mediciones se va a dar cuenta, y lo han hecho, que esto no cambia de un día para otro y a veces nos piden resultados ya. Pero sí quería enseñarles una muestra. Hemos estado trabajando un instrumento que mide el juicio moral. Yo sé que a algunas personas no les gusta esto. Un amigo por ahí sentado es completamente resistente a creer en estos instrumentos, pero de todas maneras lo que estamos es midiendo el juicio moral, qué tanta capacidad tienen las personas de mirar su propio comportamiento y decir si estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal. No voy a hablar de la prueba, de la validación, etcétera, pero sí quería enseñarles el resultado de un grupo control de unas personas que nos ayudaron a ver, compararse con otras y para que veamos los resultados con algunas cosas que son interesantes. Para que entendamos más o menos, porque no voy a explicar toda la metodología, pero de 10 para abajo, preocúpense. De 10 para arriba estamos bien y entre más arriba mejor, en la capacidad de discernir la eticidad de los propios actos. Entonces ahí tenemos en ese grupo las personas cuántos cursos de ética llevaron durante el último año. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que ser un proceso constante? Las personas que no llevan ninguno estaban en 10, un curso 11.6, 2 o 3 y ven cómo va subiendo, ¿sí? El tema de estarle, no la capacitación por sí misma, sino estarle recordando a las personas que tiene que ser responsable por sus actos, que tiene que pensar en las consecuencias para las otras personas de lo que va a hacer. Estar manteniendo estos recordatorios es como la vacuna de la gripe, ¿sí? No es que la persona se curó, no es que nunca más se va a enfermar, pero lo tiene más presente. Y este tipo de estudios por lo menos lo demuestran. Para dejarlos un poquito con la idea. Y ahí pongo nuevamente a nuestro amigo, el de Ratatouille, no sé si se acuerdan que está en el sombrero. Él está aprendiendo a cocinar, ¿sí? Y recibió mucha formación. Don Guillermo del ICD nos hablaba cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué están haciendo para prevenir las drogas? Y él nos decía, bueno, estamos apostando en arte, estamos apostando en deporte. Vean qué curioso. Aquí comparamos las personas que están metidas en proyectos artísticos, no que fueron un día a pintar graffiti, sino que realmente se dedican a un arte, teatro, pintura, danza, cosas de esta, con las que no. Y ven que las que sí participan puntúan mejor que las que no. Esto tal vez es difícil decirle a la organización que ustedes trabajan, no, invirtamos en arte porque no, pero por lo menos para la vida personal de cada uno les puede servir. El arte ayuda a aprender que hay orden, que hay proporción y que hay armonía, y eso uno lo puede aplicar a la vida también personal. Leer. Levántenme la mano los que se han leído más de 2 libros este año. ¡Qué belleza! Muchas gracias. El promedio de lectura de este país es de 1.7 libros al año. 1.7, que es bastante bajo, ¿sí? Y resulta que leer también ayuda a apropiarse de las experiencias ajenas, ¿sí? No estoy hablando de la extra, no estoy hablando de Condorito, no estoy hablando de información, sino leer principalmente novelas, bueno, tampoco cualquier novela, ¿verdad? Hay tipos, pero bueno, experiencias de vida. Aprendemos por cabeza ajena. Y ven la comparación de los que leen 1 o 2 a los que leen más. Ahí está nuestro amigo Ratatouille leyendo nuevamente. Y un último tema, para ya ir cerrando, los proyectos sociales. Aquí estamos hablando de las personas que se preocupan por los otros. Nos hablaban del tema de la reciprocidad, ¿sí? Y no estoy diciendo que den plata para la Teletón,
ni den regalitos a los chiquitos de la escuela porque no hay una vinculación directa. Estoy diciendo de cuando uno se vincula y va al hogar de niños a darles de comer, va al hogar de adultos mayores a cambiar pañales. Estoy diciendo cuando uno va a reconstruir la casa de la persona que se le quemó. Ese tipo de acción social, de estar interesado por el otro, hace que mejore nuestra capacidad de discernimiento de nuestras acciones. Vean ahí la diferencia. Y pongo otra vez a nuestro amigo Ratatouille. No sé si se acuerdan que toda la familia tenía hambre. Sí, y los metió todos y se comieron todo. Claro, se equivocó, pero tenía una buena intención por lo menos. ¿Sí? Porque sí, la ética no es de ser perfectos, ¿verdad? No es de ser perfectos. Y voy a combinar todo, por lo menos estos aspectos que vimos. Comparamos personas que no ha llevado formación en ética, que no participa en proyectos de ayuda social, que no lee, que no participa en proyectos artísticos versus los que hacen todo. Ojo la diferencia. ¿Sí? Entonces este tipo de acciones, aunque parece que no hagan nada, cuando se van sumando, finalmente logran que vayamos cambiando adentro, tal vez no afuera, pero que poco a poco va saliendo y se va notando. Yo creo que hasta ahí voy llegando, los datos de contacto que me pedían siempre y estamos listos para dudas, comentarios y sentimientos reprimidos también, lo que gusten. Es un buen momento.